Bueno, hoy les vamos a presentar el seminario de un artículo científico titulado Preparación y validación del primer panel de referencia genética internacional de la OMS para el síndrome X frágil. El grupo está conformado por Juan José Vélez y Esteban Uribe. El objetivo de este estudio es preparar y validar el primer panel de referencia de ADN certificado con el fin de ayudar al diagnóstico del síndrome X frágil. El síndrome X frágil hace parte de los síndromes del espectro autista. Este causa una deficiencia cognitiva, trastornos en el habla. Este afecta a una de cada 2.500 mujeres y a uno de cada 1.250 hombres. Bueno, aquí tenemos una imagen donde se nos muestra pues algunas características de los pacientes con X frágil, que tienen orejas grandes, la cara alargada, deficiencias visuales y auditivas. Y en esta tenemos a un paciente real, una imagen real de alguien que padece el síndrome de X frágil. Sobre el diagnóstico, podemos decir si los padres sospechan que el niño puede nacer con con esta mutación, perdón, podemos hacer un tipo de pruebas prenatales que son la aminocentesis y las muestras de vellosidades coriónicas, entre otros. También, si un profesional de la salud sospecha o sus padres tienen la sospecha de que este niño tiene el síndrome, esto se puede como sospechar si tiene dificultades en el aprendizaje, dificultades para socializar o muestra pues el fenotipo o los tres en conjunto. Se le puede derivar este tipo de pruebas a un genetista clínico quien hace las pruebas respectivas para este síndrome. La edad promedio para las personas que sufren de este síndrome para realizar su diagnóstico es de 3 a los 4 años. 3 años en niños y 4 años en niñas. Aquí una imagen sobre pues una prueba de sangre. ¿Y qué causa el síndrome X frágil? El síndrome X frágil es una enfermedad genética causada por la repetición de trinucleótidos CGG en 5' UTR, un translate region. Estas repeticiones se encuentran normalmente entre 6 a 53 copias, pero una expansión a 55 a 200 causa una premutación y más de 200 repeticiones causan el síndrome. Esto lo entendemos mejor en esta imagen. Si podemos apreciar este que dice de 6 a 54 copias, muestra como el gen es normal y produce pues la proteína FMR. Pero aquí, si lo notamos, tiene más copias y de entre 55 a 200. Aquí empieza la premutación, pero sigue produciendo la proteína. Ya aquí, cuando es más de 200, se muestra una mutación completa en el gen, lo que da como consecuencia que no se produzca ninguna proteína. Ahora hablemos del gen que es FMR1, que es el encargado de dar pues toda la información para que se codifique la proteína. Y pues sí, este gen se expresa en diversos tejidos, ahorita lo vamos a ver en un gráfico. Pero antes miremos esta imagen que muestra la diferencia entre un cromosoma X de una persona normal, de una persona sana, y el cromosoma X de una persona que sufre este síndrome. Entonces, la principal diferencia es en la parte inferior, ustedes logran ver como esas secciones donde se alarga. Esta es precisamente lo que la mutación genera. Listo, aquí tenemos un gráfico donde nos muestra el nivel de expresión en todos estos órganos.
Entonces, por ejemplo, tenemos el cerebro que tiene una expresión muy alta, al igual que el riñón, donde se ve una expresión también altísima. Pero si vemos más adelantico, en el páncreas casi no se ve esta expresión, tampoco en las glándulas salivares, pero por ejemplo en la tiroides es una de las que más se expresa. La función de la proteína FMR, esta tiene una función especial en el cerebro donde puede desempeñar un papel en el desarrollo de conexiones entre células nerviosas. O sea, ayuda a regular la plasticidad sináptica, que es importante tanto para el aprendizaje y la memoria. A nivel molecular, esta proteína se une al ARN y está asociada con polisomas. Participa en el tráfico de ARN-M desde el núcleo hasta el citoplasma. Aquí podemos apreciar como la proteína en 3D, una imagen de la proteína. Ahora bien, este gen lleva como su transmisión ligado al gen X. Esto tiene como consecuencia que cuando la mujer es portadora, el riesgo de transmitir el síndrome X frágil es aproximadamente del 50% en cada embarazo. Ahora, cuando un hombre es portador, todas sus hijas serán también portadoras, puesto que estas mujeres reciben de su padre el cromosoma X frágil. Esto lo podemos ver mejor explicado en esta imagen de patrón de herencia del síndrome X frágil. Como sabemos bien, un hombre es XY y una mujer es XX. Ahora bien, si el padre, si el padre es el afectado, el 100% de sus hijas serán también afectadas, portadoras, ya que el padre es el que determina el sexo aportando o su cromosoma X o su cromosoma Y. Ahora, cuando aporta su cromosoma X y se forman mujeres, también pasa la mutación. Ahora bien, cuando la madre es la portadora, hay un 50% de probabilidades de que pase uno de sus cromosomas X que tenga la mutación. En esta imagen podemos ver como una genealogía realizada con los cuadros y los círculos. Un cuadro vacío representa un varón sano. Un círculo representa una mujer sana. Estos cuadritos y los circulitos unidos muestra como un matrimonio, una unión. Y lo que se desprende serían los hijos o la descendencia de esta unión. Ahora bien, cuando el circulito tiene o es negro o tiene alguna manchita negra, se puede decir que es una mujer portadora. Ahora bien, cuando el cuadro también tiene algo negro o es negro completamente, se dice que es un varón enfermo. Cuando la figurita tiene una línea en diagonal, se dice que la persona es fallecida. Ahora bien, sobre el estudio, primero se procedió a seleccionar los pacientes y estos fueron una mujer normal, una premutación femenina, una premutación masculina, una mutación completa masculina y una mutación completa femenina por dos. Sobre las líneas celulares. Las líneas celulares linfoblastoides se establecieron después de la transformación de EBV, lo que garantiza un suministro futuro continuo. Cada línea celular fue probada para hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C,
parvovirus B19 y H1B1. Los bancos de células maestras y de trabajo se establecieron y almacenaron para garantizar el suministro futuro continuo de las mismas células. Cuando decimos que hacemos líneas celulares, se da como un poco a entender que es cuando se cultivan células, cuando se hacen proliferar células en cultivo. Y ahora sobre la transformación de EBV, por lo que se pudo investigar sobre eso, es un virus que inmortaliza las células linfobastoides. Todos y algunos de estos ya los hemos visto. Vamos a recordar los conceptos básicos. Entonces, aquí les preparamos un gráfico donde de manera muy general se menciona cómo es la extracción de ADN. Entonces, tenemos en primer paso es la lisis celular. Esto se hace con detergentes para después seguir con la lisis nuclear, que al igual que la lisis celular, se hace con detergentes. Después pasamos a la precipitación de proteínas. Esta precipitación de proteínas se hace con una solución de sales. Después seguimos con la precipitación de ácidos, que este se hace con una solución de alcoholes y ya con eso quedaríamos con la extracción de ADN completa. Ahora procedemos como a recordar un poco el PCR, ya que esta fue una de las técnicas utilizadas en este artículo. La PCR o la reacción de cadena polimerasa, recordemos que es una técnica de laboratorio utilizada para amplificar secuencias de ADN. Este método utiliza secuencias cortas de ADN llamadas cebadores, para realizar la parte del genoma a amplificar. La temperatura de la muestra se sube y se baja repetidamente para ayudar a la enzima de replicación del ADN a duplicar la secuencia del ADN que está siendo copiada. En esta imagen podemos apreciar un breve resumen sobre los pasos del PCR. Aquí vemos pues el ADN de doble cadena. Aquí vemos la desnaturalización y renaturalización con los cebadores. Aquí vemos la primera copia. Aquí vemos neck primer. Aquí vemos dos copias. Esta línea celeste indica cadenas nuevas. Aquí vemos pues las cuatro copias y esto nos dice, estas líneas nos dicen desnaturalización y renaturalización con cebadores y cadenas nuevas. Aquí estas lineecitas fucsias nos quieren decir lo mismo. Y a través de esta técnica se pueden producir miles de millones de copias. Aquí procedemos como a explicar un poco o recordar el Sonderblot, que también fue una de las técnicas utilizadas en este artículo. Ahora bien, el Sonderblot es una técnica de laboratorio utilizada para detectar una secuencia específica del ADN en una muestra de sangre o tejido. Una enzima de restricción se utiliza para cortar una muestra de ADN en fragmentos, que se separan mediante electroforesis en gel. Los fragmentos de ADN son transferidos del gel a la superficie de una membrana. La membrana se expande a una sonda de ADN marcada con un marcador radiactivo o químico. Si la sonda se une a la membrana, entonces la secuencia de la sonda está presente en la muestra. Ahora bien, procedo a explicar un poco mejor y detenidamente lo anterior con esta imagen. Primero, se dice que tenemos pues un ADN. Ese ADN se tiene que recortar por enzimas.
Ahora bien, cuando tenemos el ADN recortado de una sola cadena, se pone en un gel para electroforesis. Encima de ese gen ponemos un filtro de nitrocelulosa que actúa como una membrana. En el segundo paso, sobre el filtro de nitrocelulosa, ponemos un papel secante y no sale en la imagen, pero también se pone como una pesa con el objetivo de que este haga como presión sobre el filtro de nitrocelulosa y este como viene en contacto con el gel. Así, el ADN presente en el gel, perdón, va a querer por hidrofobia pasar de un medio alto en humedad a uno más seco. Y ahí es cuando va a querer pasar a través como de la membrana del filtro de nitrocelulosa. Una vez pues pase un tiempo, se retira como el filtro de nitrocelulosa y podemos ver que se pasan como el ADN. Ahora bien, en el siguiente paso se agregan unos, creo que cebadores, una sonda, perdón. Esta sonda es radioactiva y esto quiere decir pues que la sonda va de ADN, va a querer como buscar por complementariedad la, la otra secuencia que le corresponde. O sea, entre todo este ADN que hay aquí, dependiendo de la sonda, va a querer buscar un tipo de secuencia que la complemente. Entonces, una vez como que la sonda haya hecho su trabajo, se va como a pegar a la secuencia complementaria de ADN. O sea, la sonda es ADN radioactivo y va a querer unirse como a la secuencia complementaria de ADN. Una vez esto se haya realizado, se lava como el sobrante y en la imagen 5 podemos apreciar que la sonda se unió como a los lugares donde encontró como esa complementariedad. Ahora bien, en el sexto paso tendremos que exponer este filtro a rayos X porque así es como lo podremos leer, porque en el paso 5 de por sí no podremos interpretar nada, sino que lo podemos interpretar cuando lo llevemos a los rayos X. Y aquí un pequeño audio que explica un poco. El Southern Blot es una forma de analizar moléculas de ADN. El protocolo fue desarrollado por Edward Southern. Cuando se realiza un Southern Blot, en primer lugar, se separan los distintos fragmentos de ADN de acuerdo al tamaño en un gel a lo largo de un campo eléctrico. Los fragmentos más grandes migran a la parte superior y los fragmentos más pequeños se van a encontrar en la parte inferior. Cuando se termina de correr el gel, se realiza la transferencia a una membrana. Es como hacer un sándwich: gel, membrana en la parte superior y muchas toallas de papel. Lo que se busca es permitir que una solución haga que el ADN que se encuentra en el gel pasa a la membrana. Después de el audio que explica un poco sobre el Sonderblot, entramos en los resultados que se pudieron obtener en primera instancia, las pruebas realizadas para la presencia de virus anteriormente mencionados, como el hepatitis B, hepatitis C, para cada línea celular se determinó que eran negativos. Ahora, todas las líneas celulares transformadas por EBV permanecen positivos para la presencia del genoma de este virus, aunque es poco probable que las partículas virales
sobrevivían a la extracción de ADN y no se detectan en estudios de microscopía, electrónica o ensayos de infectividad. En todos los casos, los perfiles de ADN de la línea celular coincidieron con el perfil de las muestras de sangre originales. Ninguna mostró evidencia de contaminación cruzada. En esta imagen, ya que hablamos un poco de Thunderblood, sabemos que los fragmentos de ADN grandes se van para arriba y los pequeños se quedan abajo. Por eso es que podemos apreciar que para los pacientes que sale como normal, mujer normal o hombre normal, las líneas se encuentran abajo, estas lineecitas. Aquí a la derecha podemos como encontrar unos numeritos que nos indican esas líneas, cuántas repeticiones, perdón, quieren como demuestran. En esta mujer con mutación completa, podemos ver que hay un fragmento como de ADN que se encuentra un poco arriba, que está por encima de los 200. En esta normal encontramos que está abajo de 100 y podemos inferir que se encuentra como en los niveles normales. En esta normal también, en esta premutación, podemos ver que es un poco más alto que los niveles normales y aún así no tan alto como los niveles de mutación completa. Podemos ver que se encuentra como un poco más arriba de los normales, pero no tan arriba. Y así podemos analizar cada uno de los pacientes y vamos a encontrar que este patrón se repite. Entonces, para el estudio colaborativo de validación que se hizo, participaron 21 laboratorios distribuidos en más de 17 países, de los cuales 13 eran de Europa, 4 de América del Norte, 3 de la región de Australasia y uno de Asia. Entonces se les envió un panel ya terminado para que hicieran como sus pruebas diagnósticas y lo ensayaran y luego enviaran los resultados u opiniones que tenían. Entonces los laboratorios dijeron que era un panel muy adecuado y que tenía una buena calidad en el ADN. Y ya posterior a esto, la OMS en 2018 aprobó los paneles para su comercialización para el diagnóstico de esta enfermedad.